En Rancagua, tus soluciones están en Repuestos y Goma. Encuentra todo en gomas, cañerías y productos de calidad para tu auto, maquinaria y mucho más, siempre con la mejor atención. Visítanos en Ignacio Carrera Pinto 1150 Local 1, en pleno corazón de Rancagua. Y si prefieres, contáctanos al +56 979 75 55 60. Repuestos y Goma, confianza y calidad que te acompañan en cada camino. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misceláneo. Una vez más junto a ustedes aquí en Sexta Visión, por supuesto, en esta apuesta comunicacional que tiene como propósito siempre el principio de educar, de informar. Como profesor no puedo dejar de lado esa tarea, pero que tiene que ver con la realidad, con lo que ocurre en la contingencia, con lo que pasa en el país, en nuestra región, nuestra comuna. Y no solo políticos, usted sabe que no somos políticos social. Es un programa de cultura, donde tratamos o intentamos abarcar los últimos acontecimientos, por supuesto, y lo que más nos llega como ciudadanos. Pero hoy día es un programa especial que va a partir de una manera distinta. Es algo que como programa siempre hemos buscado, y voy a partir dándole gracias a Dios por este programa en particular, que espero que sea muchos programas más con este valor agregado que hoy día le vamos a imponer a Misceláneo y que dice relación con lo sacro, con lo que está escrito, con lo que alguien mágicamente hace más de 2000 años nos dejó como mensaje al mundo creyente, al mundo de fe, a la humanidad, y que siguen plenamente vigentes y que hoy día es necesario reactivarlo. Poder llegar con un mensaje, con una mirada de lo que nosotros hacemos como programa, lo que vivimos como sociedad, pero con esta parte que tiene que ver con el porqué, la razón. Una explicación que a veces en el mundo que vivimos hoy día tan convulsionado no la encontramos. Y es más, yo siento que se ha ido alejando mucho esta parte que es tan esencial para la familia en particular, la familia. Y como familia, hoy día queremos incorporar a don Christopher Toledo, pastor evangélico de la iglesia Verbo de Vida, que está ubicada ahí en la calle Miguel Ramírez, ¿no? Con esquina de... Al lado del Construmar. Al lado del Construmar, para que usted no se pierda. Y voy a hacer un preámbulo antes de saludarle. Ellos, esta iglesia en particular, versa toda su enseñanza en base a la metanoia. Y voy a leer. La metanoia dice que es una palabra griega, de origen griego, que significa un profundo cambio de mente, de corazón o de forma de pensar, una transformación interna, y que lleva a una renovación personal, espiritual o emocional. Yendo más allá, dice lo que alcancé a investigar, del simple arrepentimiento, ¿no? Normalmente nosotros estamos acostumbrados a arrepentirnos, pero seguimos pensando y sintiendo igual, por lo tanto seguimos actuando igual. Y este estudio que hace la Iglesia implica un giro total de actitud. Tiene que ver con nuestra actitud, cómo enfrentamos la vida hacia algo más positivo, más consciente. Es decir, nos hacemos cargo de nosotros mismos. Es un proceso de autodescubrimiento. A medida que se va escuchando, se va analizando la palabra, empezamos a reflexionar sobre nuestros actos y que implica volver la mente de una mirada errada respecto de lo que vivimos y tomar una nueva dirección. Y yo lo asocio un poco con algo que hace años tengo en el acervo y que dice relación que quien no cambia su forma de pensar, es muy difícil que cambie su forma de actuar, no espera cambio alguno. Sin más preámbulo, voy a saludar a nuestro querido invitado hoy día, que esperamos se incorpora a nuestro panel ya por mucho tiempo, es necesario, de mi opinión. A don Christopher Toledo, pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Un placer grande, gracias por aceptar la invitación de estar aquí en nuestro programa. Muchas gracias a ti, Hugo, por la invitación. También agradecer aquí al director, ¿cierto?, a la producción de Sexta Visión, de poder tener el privilegio de estar aquí compartiendo de la palabra de Dios y entendiendo, ¿cierto?, que como tú bien dices,
el jefe, cuando seguimos los consejos del jefe, que va más adelantado que nosotros, porque él lo sabe todo, nos va bien en la vida. Y yo creo que toda la gente, una de las cosas que todos quieren, los papás que quieren para un hijo, que le vaya bien en la vida. Entonces, por eso que los papás siempre le quieren dar buenos consejos a sus hijos para que le vaya bien en la vida. Entonces, la palabra de Dios es un libro de los consejos. Yo creo que no hay un libro más poderoso. Yo he leído muchos libros, tengo una biblioteca de más de 400 libros, pero yo digo el libro más poderoso, más grandioso, se llama la Biblia. Y cuando nosotros lo comenzamos a estudiar, a meditar, a examinar, y lo podemos practicar, podemos ver cuán bueno es conocer a Dios a través de su palabra. Muchas veces las personas dicen, yo creo en Dios. Yo les digo, pero hasta el diablo cree en Dios. Una cosa es creer en Dios y una cosa es conocerlo. Y cuando hablamos de conocerlo no estoy tampoco hablando de una religión, porque Dios es un Dios que nos dejó la Biblia. Ahora, uno busca un lugar donde te enseñen la Biblia, y ese es el mejor lugar, el lugar donde te enseñen. Usted que es buen maestro, de profesor, usted sabe que el mejor colegio es donde mejor enseñan. Entonces, al final, la iglesia, yo no vengo a decir, mi iglesia es la perfecta. Yo sé que donde uno estudia la Biblia, ahí te la enseñan a practicar, es un buen lugar. Es un buen lugar para estar, para aprender, y es lo que Dios quiere. Dios quiere que la gente se salve y vengan, dice la Biblia, al pleno conocimiento. Y esa palabra, y vengan, nos pone la responsabilidad a nosotros. Y aquí, cierto, yo llevo 15 años pastoreando, profesor también de la escuela bíblica más grande del mundo, se llama Rema, donde doy varias materias. Y yo te digo, cuando tú logras que las personas entiendan la palabra, porque eso es importante entender, la fe dice la Biblia que la fe viene por el oír. Libro de Romanos, un libro de la Biblia que escribió el apóstol Pablo, Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír. Y muchas veces la gente dice que no tengo fe. Entonces lo que usted tiene que hacer es oír la palabra. Porque la fe no viene por pedir. La fe no viene por osmosis. La fe no viene porque yo me como un chocolate. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Lo dice clarito Pablo. Pablo es uno de los apóstoles que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Y él es muy claro para que nosotros podamos conocer a Dios. Jesús era muy claro, muy simple para enseñar. La gente que cuando dice que la Biblia es difícil, querido, eso es una mentira. Esa es una mentira. La Biblia es un libro tan fácil de entender, pero claro, necesitamos de un maestro, como todo en la universidad se necesita de que alguien te enseñe las matemáticas, te enseñe la física, el cálculo, las integrales. Para todo necesitamos enseñanza. Y también Dios estableció personas capacitadas por Él para enseñar las verdades. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Cuando uno comienza a conocer la Biblia, comienza a conocer la verdad. ¿Por qué la verdad? Porque la Biblia es el único libro que no cambia. El único libro que se ha mantenido. Imagínense, hay muchos estudios que hace la ciencia, hacen algún tipo de estudio, ¿cierto?, de cómo tratar un cáncer y llega una nueva máquina, llega un nuevo tratamiento. Pero las verdades naturales cambian. Pero la verdad de la palabra no cambia, ella es inmutable. Y eso hace que la Biblia sea la verdad que fue escrita
y eso también hace que la Biblia sea la verdad, porque tú puedes cambiar hacer coincidir algo con dos escritores en un espacio de una década. Tú puedes hasta poder manipular a lo mejor un libro. Pero resulta que la Biblia no fue escrita en una década. Fue escrita en 15 siglos. Fue escrita en 1500 años. Fue escrita por 40 autores en diferentes épocas. Y se une esas verdades desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Se unen esas verdades como un verdadero rompecabezas. Y eso hace que hasta científicamente la palabra sea la verdad. Hasta la arqueología, cuando se muestran los viajes de Jesús o cuando se cuentan la historia de la Biblia, de Sansón, de David, de Abraham, todas esas son trazables incluso en la investigación a través de la arqueología. Cuando la gente hace tour a Israel, hay tantas empresas que hacen tour a viajes a Israel y les llevan los tours a los mismos lugares donde la Biblia habla, que en el Gólgota donde Jesús fue colgado, en el Getsemaní donde Jesús sudó sangre antes de que fuera traicionado por Judas, y así lo que está en la Biblia, tú también lo puedes encontrar al ir a Israel. Incluso hay muchos estudios arqueológicos en Israel que se están haciendo hoy, que están subterráneos, que van confirmando su propia historia, porque entendamos que nosotros somos judíos cristianos, en el sentido que el Antiguo Testamento tiene todo el sistema judaico a los judíos. Por eso el Antiguo Testamento es trazable con el Nuevo Testamento, porque recordemos que Jesús era judío. Entonces, todo lo que se encuentra arqueológicamente tiene que ver con las historias de la Biblia. Entonces, hasta incluso el arca de Noé han encontrado ciertos lugares con las mismas historias bíblicas que están todavía restos del arca. Entonces, eso hace que la palabra de Dios sea además una verdad absoluta, porque ella no miente. Ella nunca te va a mentir. Dios te dice, mira, si quisiereis y me oyereis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si tú no me oyes y no practicas, no vas a comer lo mejor de la tierra, porque la obediencia a Dios es la que trae la bendición. Y eso es lo que Dios nos muestra siempre. Todos los hombres que obedecieron a Dios, Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra, de Ur de los Caldeos, y anda a la tierra que yo te prometí. Y dice, yo te multiplicaré y te bendeciré. Eso está en el primer libro de la Biblia llamado Génesis capítulo 12. En el primer libro de la Biblia, Génesis, por eso se llama Génesis el inicio, Dios le dice a Abraham que salga de la ciudad y vaya a otra ciudad donde él no conocía. Y dice, yo te prosperaré y haré de ti una gran ciudad, haré de ti un gran pueblo. Y en el capítulo siguiente dice que Abraham era riquísimo en oro y plata y ganado. O sea, cuando tú estás obedeciendo a Dios, tú vas a prosperar financieramente. Dios no está en contra de que tú tengas dinero y que te vaya bien en la vida. Al contrario, Dios quiere el éxito. Al contrario, Dios tiene una casa, una mansión en el cielo con calles de oro y mar de cristal. O sea, y cuando dicen que Jesús era pobre, yo te digo, oye, Jesús tenía un tesorero que se llamaba Judas y que le robaba, y yo le digo, ¿tú has visto algún pobre con tesorero? Entonces, ¿cómo puede? Porque la palabra pobre es carente. La palabra pobre es una persona que tiene insuficiencia, una persona que es mendiga, que no le da para vivir en una casa. Es una persona pobre. Entonces Jesús no tenía nada de pobre. Jesús tenía hasta un tesorero y está en la Biblia, no es que yo lo esté inventando. Era Judas. Y no es casualidad que Judas lo traicionó por esas 30 monedas de oro, porque Judas tenía puestos los ojos en el dinero. Pero Dios no está en contra de que nos vaya bien, al contrario.
Hay un versículo que está en Salmo 33, 12. Y está ad hoc, incluso que hubo un cambio de gobierno, ¿cierto? Llegó un nuevo presidente. Y dice la Biblia, Salmo 33, 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. O sea, y esa palabra bienaventurado, querido, que viene de la palabra hebrea, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo fue escrito en griego. Y esta palabra hebrea de bienaventurado habla de una persona muy feliz, extraordinariamente feliz. Es un nivel de felicidad máximo. Y hoy escuchamos en la sociedad una sociedad infeliz, una sociedad deprimida, una sociedad que dice que la felicidad es solo momentánea o que no hay. Pero la Biblia nos muestra otra cosa. Es muy feliz aquel cuyo Dios es Jehová. Aquí cuando el Antiguo Testamento habla de Jehová, habla del Padre. Jesús nos mostró al Padre en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros seguimos al Padre, seguimos su palabra, Él va a traer una felicidad que no es externa, es interna. Porque la verdadera felicidad está viene al interior del hombre. La verdadera felicidad no está en lo que tienes, está en lo que eres. Y eso es lo más poderoso, conocer tu identidad, saber quién eres. Y cuando tú descubres que el dueño del universo, el que creó los cielos y la tierra, y lo describe, el primer libro de la Biblia lo escribe Génesis, el primer libro de la Biblia lo escribió Moisés. Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia. El primer libro, Génesis, el capítulo 1 muestra que Dios habló y creó. Y dijo Dios, sea el sol, y creó el sol. Y dijo Dios, sea la luna, y creó la luna. O sea, estamos hablando de un ser tan poderoso, que cuando tú le crees a Él, lo sigues a Él, le obedeces a Él, te haces ese bienaventurado. Eres muy bienaventurado. Y si nosotros queremos que, como dice la palabra, bienaventurado en la nación, si queremos que nuestro Chile sea un Chile próspero, yo le digo, no está relacionado, si lo vemos en la palabra, nos dice, si tú eres de derecha o tú eres de izquierda, tú eres de centro, tú vas a ser bienaventurado. Somos bienaventurados los que creemos en Él. Y la nación que cree en Él es próspera, le va bien. Observa que las naciones más pobres son las naciones que no creen en el cristianismo. Donde está el cristianismo, y el cristianismo es bíblico el nombre, en la Biblia dice que en el libro de Hechos, en el capítulo 13, cuando Pablo era parte de esa iglesia de Antioquía, no la de Jerusalén, él había ido a Antioquía, ahí estaba con Bernabé, ahí dice la Biblia que por primera vez se llama a los seguidores de Cristo cristianos. Esa es la palabra correcta, cristianos. Seguidores de Cristo, eso es bíblico, cristianos. Y donde llega el cristianismo, ahí hay abundancia. Donde llega la palabra, ahí hay abundancia. El Señor el año 2019 me mandó a Venezuela en el momento, ahora la gente conoce todo lo que pasa en Venezuela. Yo estuve en Venezuela en un viaje misionero, fui en julio del 2019, fui solo. Estábamos ayudando a una ONG que ayudaban a los niños en las calles. Nosotros le dábamos una ofrenda mensual por casi un año a esa fundación que no era cristiana, estaba conformada por católicos, cristianos, evangélicos, espiritistas, ateos, pero ayudaban a los niños de las calles porque la situación en ese tiempo
y en este tiempo estaba muy mal allá. Fui a la ciudad de Maracay, a la provincia de Aragua, ahí estuve, ¿cierto? Dios abrió las puertas. Y sabes que yo voy todos los años viajo a Venezuela, solo este año no viajé porque estaba complicado el tema de la visa, no había dónde sacar visa, no había embajada, porque el chileno tiene que sacar visa para ir para allá y no pude. Pero yo te digo una cosa, cuando llegué a ese lugar, a Maracay, cuando comencé fuimos a ayudar a la gente a las calles, después hice unas reuniones donde enseñé la Biblia y llegó mucha gente, se pasó la voz. Sabes que ya en el viaje del año 2022, mucha de esa gente que estaba con desnutrición, con problemas económicos, cuando llegó la palabra, yo le empecé a enseñar la palabra, que Dios quiere que tengamos una vida en abundancia, que ustedes tienen que identificarse que son hijos de Dios, que Dios lo ama, que no se preocupen por el gobierno, porque su provisión no viene de las cajitas plop que le da el gobierno, su provisión viene de Dios, no del Estado. Usted no depende del Estado, usted depende de Dios. Y le transmitimos, después seguimos haciendo cultos por Zoom, por internet. ¿Sabes qué? Los miembros de la iglesia que se armó allá comenzaron a prosperar, empezaron a hacer sus pymes, empezaron a hacer sus negocios, empezaron a vender, tanto que hoy tenemos un local propio que arrendamos allá y estamos en una segunda iglesia que se va a arrendar un local propio en otro lugar, y un lugar de pobreza, pero donde llega la palabra, ahí comienza a haber salud, porque sabes que el Evangelio no es solo palabra. El Evangelio también, dice la Biblia, es poder sobrenatural. Yo conocí a Dios sobrenaturalmente. Y sabes que yo he orado por mucha gente, porque la Biblia dice que impondrán las manos por los enfermos y serán sanados. Cuando estuve en Venezuela, oré hasta por sordos, impuse mano y ¿sabes qué? Oían los sordos. Aquí en Chile había orado por sordos y seguían sordos. Y parece que hay muchos que siguen sordos. Mire, este preámbulo que le hemos dado a nuestro querido pastor Christopher tiene que ver con algo que era una inquietud personal que traía. Como católico, voy a todas partes donde me invitan y me llegó una invitación para ir a escuchar al pastor y me enganché con él por esta forma que ustedes lo ven hoy día. Por eso es que hemos sido, Dios permite que seamos generosos para que él exprese lo que hace en su iglesia. El hombre de fe sabe que dice en alguna parte, pastor, yo no leo la Biblia, pero dice en alguna parte que si tu fe fuera del tamaño Sí, claro. adentro de la semillita de la mostaza, le diría maravilloso. esa montaña que se mueve. ¿Y por qué hemos querido traer esto? En el siglo XIX, por allá, no hay una fecha exacta, en la Iglesia Católica se hizo un cántico que se llama Hasta tus plantas. Y leo, y esto me interpretó, y por eso hoy día le damos gracias a Dios de esta oportunidad como programa de tener este espacio. En su parte medular dice: doquiera el Rey de Reyes, levántese un altar. A Dios queremos en nuestras leyes, en las escuelas y en el hogar. Esa frase que hay allí en ese cántico, hoy día se hace muy necesario en nuestra sociedad. En nuestra sociedad hoy día, hablar de Dios es prácticamente pecaminoso, mal visto. Y si uno lo ve fríamente, no está en nuestros hogares, no está en las escuelas, no está en las leyes. Antes se abrían las grandes asambleas de distintos órdenes políticos. El presidente de la organización normalmente decía: vamos a abrir esta reunión en el nombre de Dios. Claro. Sindicato, qué sé yo, en el Parlamento, ¿no? En el Congreso. Hoy día eso se ha ido perdiendo. Y es por eso que esta mirada que le vamos a dar hoy día en el análisis de la contingencia actual, esta partecita que yo atesoro hoy día tiene que ver con explicar, desde, como muy bien ha señalado Christopher, desde lo que está escrito, que no es una invención nuestra. Y ahora vamos a entrar en el tema de hoy día para analizarlo con nuestro querido pastor. Tuvimos la semana anterior unas elecciones en donde se eligió un nuevo presidente.
Y el tema de hoy día que nos convoca es analizar el futuro político económico de este país. Este presidente ha planteado en alguna de sus propuestas que va a hacer un ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares en 18 meses. Esta propuesta generó mucho ruido, mucha crítica en la contraparte, porque no se explica cómo. Y se ha acusado un poco el que se van a terminar los beneficios sociales, un montón de cosas, una cosa media siniestra, ¿no? Estos pasajes de la vida nuestra como sociedad chilena, ¿de dónde podemos encontrar la contraparte o la afirmación de que esto sí es posible cuando existe una buena voluntad, cuando hay conocimiento, cuando hay disposición para hacerlo? Y Chile depende hoy día prácticamente de este futuro económico, depende de cómo se vaya a administrar esta nueva magistratura. ¿Cómo lo ve la Iglesia esta nueva propuesta, Christopher? Bueno, primero quiero destacar el discurso que dio Kast, el presidente Kast, cuando ganó. Él dio un discurso y él dijo algo que a mí me gustó porque está relacionado al salmo que habíamos hablado hace poco. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y él dice algo que lo anoté, dice, nada sería posible si no tuviéramos a Dios. Él dijo eso, está ahí en el discurso, yo lo anoté. O sea, nada sería posible si no tuviéramos a Dios. Entonces, eso ya es, ya con eso partimos bien. Porque cuando tú reconoces a Dios, reconoces cierto... A mí también me gustó Sebastián Piñera, en su momento también dio un discurso y él le pidió sabiduría a Dios, ¿se acuerdan? Sí. Él le pidió sabiduría a Dios. Salomón fue un rey que reinó después de David. Y aquí quiero mostrarte esto como para responder tu pregunta de manera bíblica. David fue el rey, cierto, más amado. Los judíos aún hablan de David. El pueblo de Israel es su rey más amado, David. Y David tuvo su hijo, cierto, que siguió el reinado llamado Salomón. Salomón fue el que escribió Proverbios, el libro de la sabiduría que está en el Antiguo Testamento. Ese es el libro de la sabiduría. Incluso te aconsejo, tiene 31 capítulos, puedes leer un capítulo diario. Y es muy bueno hacer ese ejercicio, un capítulo diario, como reflexión en un mes, porque tiene 31 capítulos Proverbios. Salomón lo escribió, pero Salomón se encuentra con la siguiente situación. Su papá muere, respetado hasta hoy, amado, y él se encuentra con que tenía que tomar el liderazgo de casi 2 millones de personas. Pero Dios le hace la siguiente pregunta o solicitud. Le dice, Salomón, pídeme, y está en la Biblia, pídeme lo que quieras, que yo te lo doy. Normalmente si alguien escuchara eso, a lo mejor estaría pensando en un Lamborghini, en una mansión, y ahí, cierto, miles de cosas que se le vendrían naturales. El de la lámpara mágica. Exacto. Si el Dios que creó con su boca, porque estaba hablando del Dios que creó con su boca la luna, el sol, las estrellas, te está diciendo pídeme lo que quiere, él pudo haber pedido cosas para él. Pero ¿sabe lo que dice, lo que hace Salomón? Que lo lleva a escribir el libro de Proverbios, que es el libro de la sabiduría. Él le dice, Señor, mira, tengo delante de mí toda esta gente. Y necesito que me des sabiduría, porque yo quiero hacerlo bien. Yo no estoy pensando si este es de la tribu de Benjamín, si este es de la tribu de este otro, si este es de la tribu de Judá. Acuérdense que estaban las 12 tribus de Israel. Él no le dijo, mira, ayúdame para poder tener sabiduría con las 6 primeras tribus. Las otras 6 tribus no votaron por mí. Entonces, ¿sabéis qué más? A esas 6 que no votaron por mí, no importa, no me des sabiduría.
No, Él pidió sabiduría para todos, para gobernar a todos. ¿Y sabes qué le dice Dios? En respuesta, le dice, yo te daré sabiduría. Toda la sabiduría que necesitas. Y te daré riquezas. Y Él se transformó en el rey más rico en riquezas materiales, tanto que Él fue el que construyó el templo, ese famoso templo que Jesús predicó cuando Él botó todas las cosas que estaban vendiendo, ¿se acuerda? Ese templo lo construyó Salomón, con columnas de oro. y Él tuvo tanta sabiduría que escribió el libro de la sabiduría, que es Proverbio. Por eso que si tú quieres estudiar la sabiduría, puedes ir estudiando los 31 capítulos que tiene Proverbio. Entonces, y él fue un hombre entonces que llevó a Israel a una vida de abundancia, a una vida de menos delincuencia. ¿Qué es lo que buscan las naciones? Lo que el mundo busca, lo que Chile busca, lo buscan todos. Prosperar, oportunidades, una vida segura, una vida, ¿cierto?, donde puede andar libre. Entonces, fíjate que cuando Estados Unidos sacó la Biblia de los colegios, comenzaron los tiroteos de los jóvenes que hemos visto por años, y fue cuando sacaron la Biblia. Ahora Donald Trump, gracias a Dios, él es creyente, obviamente que a algunos no les cae bien, pero independiente es creyente, y él está trayendo las Biblias nuevamente a los colegios, a las universidades. Él puso allá en la Casa Blanca, ¿está así? La sí. Casa Blanca, él tiene, ¿cierto?, un grupo de pastores protestantes que oran, lugares de oración. Tú ves también lugares que alaban a Dios con música. Él está trayendo a Estados Unidos a Dios. Él puede tener errores y todo lo demás porque Él no es el dueño de la sabiduría, está creciendo. Pero eso para mí, esos hechos prácticos, tú con tus hechos muestras lo que está dentro tuyo y muestras lo que tú quieres. O sea, que Casa haya reconocido a Dios y haya pedido y él esté pidiendo sabiduría. Eso me está mostrando que vamos bien, porque Dios es justo. Primero que todo, Dios es justo. Segundo, Dios quiere el éxito y la prosperidad de sus hijos. Tercero, Él quiere que tengamos salud, porque Jesús vino a sanar a todas las personas. O sea, Dios está a favor de la humanidad. ¿Tiene que ver entonces esto con que cómo es arriba es abajo o cómo es adentro es afuera? Lo que expresa el presidente en ese minuto cuando dice sin Dios nada podemos hacer. Sí. Él está hablando desde su interior. Exacto. Porque además yo he seguido a Kass en otras, porque ya sabemos que él tuvo 8 años, ¿cierto?, tratando de ser presidente. Ahora va a entrar a ser presidente, pero él manifestó principios cristianos. Él manifestó, ¿cierto?, a Jesús. Él manifestó la Biblia. Entonces, él ha manifestado eso. ¿Sabes lo que manifestó? Sí. Que en este preciso instante tenemos que hacer un corte comercial. Vamos a ir a saludar a nuestros auspiciadores y retornamos con el pastor Christopher Toledo, que nos está entregando una visión de lo que ocurre hoy día en nuestro país, desde lo que está escrito, desde lo que nosotros portamos. Fíjese el análisis que hace, que yo no lo había... Uno siempre dice, sí, creemos en Dios, todo esto, pero él rescata lo que dice el mandatario hoy día. ¿Nada es posible? Nada sería posible si no tuviéramos a Dios. Vamos y volvemos, no se vayan.
en Rancagua. La tradición y la confianza tienen nombre, Repuestos Sergio, una empresa familiar que continúa el legado de don Sergio. Te espera con lo mejor en accesorios, ferretería y repuestos vehiculares multimarca. Calidad, atención personalizada y precios justos, todo en un solo lugar. Visítanos en Ignacio Carrera Pinto 1080 Rancagua. ¿Tienes dudas? Escríbenos al WhatsApp más 56 993 45 90 84. Sergio Repuestos. Confianza que se hereda. En Windows System estamos comprometidos contigo, con la calidad y con hacerlo siempre mejor. Cada proyecto que realizamos está marcado por la transparencia, el profesionalismo y el respeto por tus tiempos y tu inversión. Desde el primer contacto hasta la instalación final, nos aseguramos de brindarte una asesoría técnica personalizada, directamente en terreno para poder ayudarte a tomar las mejores decisiones para tu hogar o tu proyecto. Porque más que instalar ventanas, construimos confianza. Deja tus proyectos en manos de expertos. Confía en Windows System. ¿Te dedicas a la repostería o al rubro de alimentos? En Prepol somos tu aliado desde 1989. Artículos desechables y todo lo necesario para que tu negocio brille. Puedes comprar al por mayor o al detalle en nuestras sucursales en Rancagua, Graneros y San Fernando. Servicio seguro, rápido y confiable. Visítanos en prepol.cl. Llama al más 56 975 57 64 55. O ven a nuestra casa matriz en Bombero Ruiz Díaz, número 208, Rancagua. Prepol, tus ideas, nuestro insumo. Y ya estamos de regreso junto a ustedes aquí en Misceláneo Sexta Visión y hoy día en este programa especial que el jefe, digo yo, lo permitió que así fuera, junto a nuestro pastor Christopher Toledo, quien nos está entregando una visión desde lo que está escrito para poderlo aterrizar a la sociedad, para poderlo aterrizar a nuestra realidad. Iglesia Verbo de Vida es su iglesia, en donde se dedica esta iglesia a analizar, a enseñar lo que está escrito, lo que a veces nosotros no entendemos. Cuando escuchamos a un sacerdote, a un pastor, nos hablan y nos vamos a la volada y nos citan Pablo, Mateo, etcétera, etcétera, y quedamos medio mareados. Esta iglesia se dedica a analizar y a profundizar y a rescatar, algo que yo me quedé con eso, pastor, algo que está dentro de nosotros. Fíjese que el principio que hacen es, a través de estos estudios, es cambiar nuestra forma de pensar, de un cambio que viene desde el interior, buscamos nosotros mismos. A mí me encantó esa prédica ese día, yo escucho mucho a los pastores, a los curas, me encanta porque siempre van dejando una semillita, siempre va quedando algo. Y hoy día estamos viendo el futuro económico de Chile desde esta perspectiva, desde la perspectiva más cristocéntrica, más divina, y que está, como ustedes lo han escuchado, está escrito, es decir, no es algo que hayamos inventado nosotros, habla el pastor más de 1000 años. Pastor, entre lo que usted vio y escuchó de esta propuesta nueva, de esta nueva magistratura, Chile tiene actos republicanos de toda una vida. ¿Se cumplieron esto en lo que se dio en los primeros indicios de esta nueva elección, de esta nueva victoria del presidente Kast? ¿Hubieron hitos ahí que se marcaron? Yo creo que una de las cosas que yo rescato, porque es importante la unidad, y él habló incluso bien de Jara en ese momento, cuando él incluso habló bien, ¿cierto?, de Patricio Elwin, de Ricardo Lago. Él sabe que para poder gobernar se necesita estar en unidad. Entonces yo creo que eso es lo que debe buscar una república, la unidad, independiente que a lo mejor tengas tú algunas diferencias en tus creencias, pero hay factores comunes que nos unen. Y yo creo que el factor común que nos une a todos es que queremos un Chile más próspero, con más oportunidades, a un Chile seguro, y no tienes que tener ningún color político para desear eso, o sea, todos quieren eso. Entonces, si las personas se concentran no en su ego,
no en ser en ellos, ser visto, en ellos aprovechar de tener ganancias deshonestas, de querer aprovechar la oportunidad de lucrarse. Si las personas que lideran y él se asocia con gente que tiene principios, principios cristianos, ¿cierto? Que realmente no quieren meter las manos donde no les corresponde, no quieren, ¿cierto?, maldecir a alguien porque tiene una diferencia de opinión, porque Dios es así. Dios, aunque tú no creas en Él, Él te sigue amando. Porque la Biblia dice que Él ama al mundo, ama al mundo. Él ama a las personas, aún las personas que no lo estén amando, Él te sigue amando. De hecho, dice que Él te amó antes de que tú lo amaras. O sea, es el propio Señor que desea lo mejor para las personas. ¿Dónde calza esto cuando Él plantea la recuperación del orden, la autoridad y la seguridad? Que uno de los postulados, ¿no es cierto?, para que se dirige a sus partidarios, cuando él menciona esto, dice que se debe recuperar el orden, la autoridad y la seguridad. ¿Cómo se explica eso desde lo escrito? O sea, para yo tener un orden, primero yo tengo que tener un orden interno. O sea, yo no puedo dar de lo que no tengo. No puedo dar de lo que no tengo. Yo tengo que primero tener tengo que tener principios que me mueven a hacer algo bueno. Mira, hay algo que nos muestran a nosotros. La Biblia dice, si tú quieres ser pastor o ministro, Pablo le da consejo en la carta a Timoteo. La carta de primera de Timoteo es una carta que Pablo le escribe a Timoteo dándoles consejos para que si hay algún pastor nuevo, algún profeta nuevo, algún apóstol nuevo, algún maestro nuevo, mira, antes de ponerlo en el cargo, observa los siguientes conductas. Que no sea deseoso de ganancias deshonestas. Que sea hombre de una sola mujer. Que no sea un hombre dado al vino. Que no sea un hombre codicioso de ganancias deshonestas. Que no sea un hombre que anda haciendo pleitos. Que no sea una persona que anda en copuchas. Entonces, si tú ves eso en una mujer, en un hombre de Dios, él puede ser público y él va a poder a lo mejor, y Dios lo va a ungir para que pueda dar un mensaje a la iglesia, para que influencie a la sociedad. Pero, entonces, primero para poder tú ejercer un cargo público, tú tienes que tener una vida correcta. Tú tienes que tener ciertos requisitos para estar en lo público. Una de las cosas que dice la palabra, si tú no sabes gobernar tu casa, ¿vas a poder gobernar un lugar público? Entonces, mira, fíjate que Cas tiene 9 hijos, y yo estuve viendo a su hijo, todos se notaban que estudiando, todos se juntan en familia a comer. Oye, yo decía, este hombre sabe gobernar su casa. Porque hay gente que tiene 1, 2, 3 hijos y tiene la escoba en la casa. Y este tipo tiene 9 hijos. 9 hijos. Y todos comen en una mesa, todos hablan, ¿cierto? Él tiene buena relación. Entonces dije, yo pienso, o sea, este hombre me da, en esa mirada bíblica, me da un buen testimonio. Porque tú conoces al fruto, tú conoces al árbol por el fruto. Entonces, tú puedes observar esa vida familiar y tú puedes decir, uy, que tiene una linda familia. Se juntan en familia, todos hablan bien, tienen una buena relación, cantan juntos, van a la iglesia juntos. Entonces, tú ya, esas son principios que tú ves. Entonces, yo veo esas cosas y yo digo, bueno, vamos bien encaminados, tiene una familia bien, él habla de Dios, ¿cierto? Entonces, si él habla de Dios, quiere que a la gente le vaya bien. Entonces, si él ama a Dios,
no va a querer el mal al prójimo, porque dice la Biblia, amarás al prójimo como a ti mismo, entonces va a querer hacerle bien al prójimo, entonces no va a querer robar, porque dice que para estar en el lado público tú no puedes desear ganancias deshonestas, entonces ahora dice que tú te vas a involucrar con personas que son así como tú. Incluso hay estudios psicológicos que de mujeres que tienen problemas con hombres, en el sentido de que siempre se encuentran a pastelitos, puros pasteles, puros agresivos, puras personas que los tratan mal, porque esa persona vive pensando y queriendo personas así, y atrae a eso. Hay un proverbio 23:7, dice, lo que tú piensas es lo que tienes. Pero en proverbio lo dice Salomón, lo que tú piensas tú tienes, y esas mujeres vuelven a tener esos hombres que los maltratan, que le pegan, porque viven pensando en eso. Ahora imagínate, por el otro lado, si tú tienes pensamientos cristianos, que estamos hablando, todos son pensamientos cristianos bíblicos, y tú piensas en eso, tú te vas a conectar con personas como tú. Así como Dios nos conectó a nosotros. Es como un imán. Tú vas a atraer a las personas que están pensando como tú piensas, porque tú eres lo que piensas. Entonces, si él tiene buenos deseos para el país, si él quiere llevar a Chile hacia la prosperidad, hacia la seguridad, y él busca personas como él, eso es tener la casa en orden. Y el orden va a traer progreso. Porque las añadiduras, dice Jesús, busca primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Jesús hablándole a ellos que estaban afanados porque iban a comer, qué ropa se iban a poner. Los discípulos estaban en un pleito de ansiedad, de preocupación por el futuro. Porque la preocupación viene por la incertidumbre del futuro. ¿Cómo va a ser el futuro? Incertidumbre, la gente se preocupa. Y Jesús trata la incertidumbre del futuro diciendo, ¿por qué se preocupan? ¿Qué van a comer? ¿Qué ropa se van a poner? Mateo capítulo 6 habla de eso. ¿Por qué se preocupan de eso? ¿Por qué no hacen y ahí le dice, busquen primero que todo el reino, y lo demás vendrá por añadidura. Yo frente a eso no puedo dejar de consultar lo siguiente, que es un tema que lo hemos tratado aquí en el programa, porque es algo que nos tocó profundamente como programa. Aquí en este panel hubo por muchos años un panelista evangélico, hijo de pastor, no sé si él era pastor o no, el ex alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy. Y que yo siempre tuve la duda, la inquietud, viendo este tema. Por eso es que queremos traer esta mirada distinta a la nuestra, en la opinión, en la observación y en la enseñanza. Él, por años, a través de nuestro programa y las pantallas de Sexta Visión, expresó siempre un poco en esta línea de hacer las cosas bien, ser probo, honrado, ganarse todo con el sudor de la frente, etc. Y sin embargo, hoy día, desgraciadamente, está pasando por un proceso judicial que lo tiene a muy mal traer y su familia se deformó. Una hermosa familia. Siempre he buscado la explicación, Christopher, ¿por qué? De profesión profesor, Juan Ramón, profesor bien pagado hoy día, 3 millones de pesos, siendo muy preparado, 2,5 millones de sueldo. Y un alcalde de Rancagua hoy día ostenta un estipendio de cerca de los 9 millones por ahí. ¿Qué lo omnibula a él? ¿Qué lo hace perder el equilibrio? ¿Qué lo hace alejarse de todo esto? Fue siempre mi inquietud. Lo conversábamos aquí fuera de pantalla. ¿Qué lo saca del camino donde él estaba? ¿Cómo se explica eso desde la Escritura? Bueno, el dinero. Aquí hay un versículo que Pablo
Timoteo era un pastor joven y estaba a cargo de la iglesia de Éfeso, una ciudad llamada Éfeso. Era una iglesia de más de 70.000 personas en el siglo I. Y estaban llegando mucha gente. Entonces él le daba consejos. Pablo le escribía cartas y le decía, en 1 Timoteo está eso en el capítulo 6, dice, porque los que quieren enriquecerse, y le está hablando a cristianos, estas cartas no fueron escritas a gente no creyente. Es el contexto de las cartas, a creyentes. Entonces eso muestra que los creyentes pueden caer en tentación, pueden caer en errores, y la Biblia te quiere evitar eso. Pero esto está escrito a creyentes, o sea, creyentes que pueden, que no, la idea es que no fallen, pero aquí también habían ejemplos de creyentes que fallaron. 1 Timoteo capítulo 6, verso 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la luz. Ahí tú ves que se extraviaron de la luz y fueron traspasados de muchos dolores. Esto Pablo se lo escribe entonces en un contexto cristiano, a personas, cierto, que eran creyentes. Porque, como te lo había comentado mi querido Hugo, el problema no está en el dinero. Yo incluso he hecho este ejercicio en la iglesia cuando enseño. Yo le digo, usted, si el problema fuera el dinero, entonces usted estaría en pecado, pues querido hermano. ¿Por qué? Me dicen, porque usted cuando va al cajero y ve el dinero que le depositaron del trabajo, usted no se pone a llorar. Usted dice, ¡ay, qué bueno que me depositaron! ¡Ay, qué bueno que tengo ese dinero! Entonces el problema no está en el dinero, está en el amor al dinero. Porque el amor al dinero te hace codiciar y te hace transar tus principios. El amor al dinero te hace cambiar tu fe. El amor al dinero te hace recibir coimas. El amor al dinero te hace entrar en negocios ilícitos. El amor al dinero, porque dice, queriéndose enriquecer. O sea, personas que quieren tener las cosas en un tiempo, en un menor lapso de tiempo, quieren tener más. Pero la mayoría de las personas normales gastan más tiempo para tener su casa, su auto, sus viajes. Pero cuando tú te quieres enriquecer es porque quieres tener más, porque está ese dinero disponible ahí, pero no es tuyo. Y si tú no te dominas, porque la Biblia habla del dominio propio, y ese dominio propio es algo que viene de la renovación de la mente, de la metanoia. El dominarte es cuando tú tienes tus principios bien establecidos. Porque tú dices, no, te aparece a lo mejor una mujer con una proposición, pero tú dices, pero si yo hago esto, puedo perder mi matrimonio de años, mis hijos, perder tantas cosas, y tú dices, no, y el Señor dice que yo no debo adulterar. Y entonces, ¿qué hace el hombre de Dios? Huye. El caso emblemático de la historia del hijo de Isaac, de Jacob, el hijo de Jacob llamado José el Soñador. José el Soñador fue vendido por sus hermanos como esclavo a Egipto. Y en la venta lo mandaron a donde Potifar. Tenía 17 años. Potifar vio tanta gracia y favor que había de Dios en él, que lo puso de mayordomo de todos los bienes, siendo un esclavo en Egipto. Y dice que su esposa, la esposa de Potifar, que era muy bella, lo buscó a él porque dice que era de hermoso semblante, inteligente, joven. Y dice que ella quiso tener sexo con él. Y cuando ella fue a tomarlo, dice que él se arranca. No cae en la tentación. No arranca, y ella se queda incluso con la ropa y dice que él había tratado de tener sexo con ella.
y lo metieron a la cárcel. ¿Y sabes qué pasó después de la cárcel? Dios lo transformó en el segundo a bordo del mayor imperio de ese tiempo. Era el segundo después de Faraón. O sea, él, aunque fue vendido por los hermanos, se mantuvo fiel. La mujer de Potifar quiso tener sexo con él, y él no quiso traicionar a Dios ni a su amo. Lo metieron en la cárcel injustamente, y en la cárcel Dios lo levanta a través de que él interpreta los sueños del faraón y lo levanta como el segundo a bordo del mayor imperio. Es como que ahora te llamara de vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, esto tiene, ¿por qué quiero cerrar el punto y le agradezco la explicación? Porque era un tema que lo conversamos muchas veces aquí, donde se pierde el ser humano, siendo un cargo que lo buscó este amigo por tanto tiempo, este señor luchó tanto por llegar ahí, y después entonces el amor al dinero lo pierde, y pierde todo, y es lo que está escrito. Sí, pues dice. Y traspasado de muchos dolores, dice. Así es. Bueno, el dios Crono nos juega en contra como todo el tiempo. Esta apuesta que hemos hecho hoy día como programa, después ya el pastor va a estar con panelistas, compartiendo y haciendo las observaciones y buscando la raíz del por qué lo que vamos a analizar como programa en cada tema. Y Dios ha querido que hoy día lo disfrutemos así, en pleno. Christopher Toledo, pastor de la iglesia Verbo de Vida. Fíjese que yo participo en el programa señalando que esto era para mí una bendición, porque los caminos van todos para allá. Y usted ha escuchado el reconocimiento que ha hecho de un presidente electo católico, y que él rescata lo que a veces nosotros quizás en la pasada no lo vimos, y ha sido un aporte para la reflexión, para la fe. Si viene con esa mirada, como se ha explicado aquí, podemos tener fe de que alguien lo va a ayudar, alguien lo va a guiar. La fe mueve montaña. Estimado pastor, sus palabras de despedida para nuestros televidentes en su primer programa acá en Misceláneo. Bueno, agradecer, ¿cierto?, la invitación de estar en este panel tan prestigioso, en este canal tan prestigioso. Yo soy rancagüino, ¿cierto?, nacido y criado en esta ciudad, y estar en Secta Visión, estar aquí es un honor, y poder, en base a lo que yo he aprendido, he experimentado en estos años de creyente, poder transmitir estas verdades bíblicas, y mostrándolas a Dios, cierto, cercano, mostrando estas verdades que podemos poder comerlas, cierto, poder meditarlas, y podemos ver, cierto, que podemos aprender con Dios tantas cosas, y cuando las llevamos a la práctica, cuando seguimos los principios de Dios, tenemos garantizado el éxito. El éxito está en conocer a Dios, en conocer su palabra, en obedecerla. Ahí está el verdadero éxito, y no solamente un éxito de 80 a 85 años. Dios nos tiene preparado una vida eterna. O sea, nosotros fuimos creados para vivir eternamente. Y cuando comenzamos a renovar nuestra mente con las verdades eternas, y comenzamos viviendo con una mirada de lo eterno, cuando nosotros sacamos nuestra mirada y nos enfocamos solo al día a día y perdemos el foco de la eternidad, vamos a transar principios, vamos a hacer cosas que no nos convienen. Porque si vivimos pensando que de esta vida no hay otra y hagamos lo que sea, porque total, ¿qué da? Da lo mismo. Si vivimos con una mentalidad natural de pollo, yo lo llamo vivir como un pollo en un corral, siendo que Dios nos llamó para ser águila, para volar alto, para creer en grande, para vivir las grandezas de Él, porque Él es un Dios grandioso, gracioso, precioso, maravilloso, no hay otro Dios como Él. Él envió a Jesús para mostrar su amor por nosotros, y cuando lo seguimos a Él de corazón, Él se encarga de enderezar, dice la Biblia, encomienda tu camino a Él y Él endereza tus veredas, y todo va mejor. Gracias, Christopher. La vehemencia del pastor, ¿no es cierto?, para salvarnos a los pecadores. Pero fíjese que cierro con esto, estimados televidentes, agradeciéndole desde ya la sintonía, un programa distinto,
que después se va a ir sumando el pastor a lo que hacemos siempre. Y cierro con esto. Do quiera el Rey de Reyes, levántese un altar. A Dios queremos en nuestras leyes y en el hogar y en misceláneo. Nos vemos la próxima semana. Que esté muy bien. Gracias.